Estamos en su programa En Defensa de la Fe y hoy estaremos respondiendo la siguiente pregunta: ¿existen apóstoles hoy en día? Y es una pregunta muy interesante porque en algunos grupos religiosos manifiestan tener apóstoles, pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. La palabra apóstol, déjame decirte que es una palabra griega que significa apostelos, y esta palabra significa enviado, comisionado, delegado, cartero. En términos generales, la palabra etimológica, todos somos apóstoles, porque hemos sido enviados a predicar el evangelio. Pero por concepto ministerial, veremos si hay apóstoles hoy en día. Sin duda alguna, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que en el primer siglo habían requisitos para poder ser un apóstol, y que en ese entonces solamente 2 pudieron ser candidatos al apostolado. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 21, podemos notar que alguien que hubiera estado con ellos desde el principio. En Hechos capítulo 1, versículo 22, tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. El apóstol tenía que comprobar su apostolado con señales y milagros. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Haber sido escogido personalmente por Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 13. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, los que hoy se dicen llamar apóstoles no cumplen con estos requisitos. Hoy en día no hay apóstoles, porque el fundamento ya ha sido puesto, los cuales eran los apóstoles y profetas. Dice allá Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y él mismo, ¿quién? Dice la Biblia, él mismo, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles. No se autonombraron. En Efesios capítulo 2, versículo 20, podemos leer que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando uno edifica una casa, se pone el fundamento solo una vez en la construcción. No continuamos poniendo cimientos en el segundo y tercer piso, porque el fundamento ya ha sido puesto. ¿Cuántas veces se funda un país? ¿Cuántas veces se funda una empresa? ¿Cuántas veces se funda la iglesia? Vemos claramente que se funda una sola vez. Y el fundamento ya ha sido puesto. Por lo tanto, no pueden haber apóstoles hoy en día. Ya el canon de la escritura ya ha sido cerrada. Si hubiera hoy en día apóstoles, entonces los apóstoles actuales deberían estar escribiendo más revelación de Dios. ¿Acaso a Dios se le olvidó lo que le tenía que decir al apóstol Juan? ¿Acaso a Dios se le olvidó lo que le tenía que decir al apóstol Mateo? Y hoy en día a esos apóstoles Dios le está dando nueva revelación. No, a Dios no se le olvida nada. Todo lo que Dios ha sido revelado, se lo ha revelado a sus verdaderos apóstoles. Ya el canon de la escritura ya ha sido cerrada. Por lo tanto, no hay más revelación. Allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, allá en la Nueva Jerusalén está el nombre de los apóstoles. En la Nueva Jerusalén solo se va a reconocer 12 apóstoles. ¿Dónde pretenden meter a Ronnie Chávez? ¿Dónde pretenden meter a Aarón Joaquín? ¿Dónde pretenden meter a Samuel Joaquín? Todos esos la Biblia los llama falsos apóstoles y mentirosos. La Biblia enseña que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Luego dice allá en 1 Corintios 15:7, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Estoy usando la Biblia de Jerusalén, 1 Corintios 15:7, y vemos claramente que dice el apóstol, yo soy el último de los apóstoles. O sea, no hay más. Yo soy el último de los apóstoles. Aquellos que quieran manifestar ser apóstoles hoy en día tendrían que cumplir los requisitos que el apóstol Pedro pone allá en Hechos capítulo 1. Y vemos claramente que para que uno pueda ser apóstol hoy en día tiene que estar su nombre en la Nueva Jerusalén. Tanto evidencia bíblica como histórica, es imposible debatir este tema, ya que hoy en día no existen apóstoles.
De hecho, algunos de los grandes escritores y teólogos medievales escribieron en los siglos posteriores y nunca hablaron de la sucesión apostólica. De los teólogos de la Reforma, hombres como Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, estos hombres que escribieron en tantos libros, vemos claramente que no hablan acerca de la sucesión apostólica. Esto es algo nuevo que a alguien se le ocurrió allí en 1901, que tuvo una revelación y desde ese entonces vinieron los apóstoles. No te dejes engañar, despierta a la luz de la Escritura. Hoy en día no hay apóstoles.